Hola mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros la tarde de hoy martes 19 de enero del 2021. Cuando se han ido ya 19 días, le restan a este año 346. La semana número 4. Martes 19 de enero del 2021. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Mario. Si usted se llama Mario, está celebrando usted el día de su onomástico. Hoy está usted de manteles muy pero muy largos. Además, si usted nació el 19 de enero, también está de manteles largos, festejando un año más de vida. Si usted celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Y les pido que sean felices, por favor. Le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Esta tarde quiero saludar a mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. También aprovecho la oportunidad para saludar a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. A mis amigos fraternos, los saludo esta tarde desde aquí, desde León, Guanajuato. Qué bueno que nos acompaña ya en Noticias desde el Centro. Vamos a la información meteorológica de todos los días. Aquí en León, Guanajuato, la temperatura máxima estará en los 24 grados centígrados, la mínima en los 8 grados centígrados. La sensación térmica en los 9 grados centígrados. En estos momentos, aquí en León la temperatura está en los 24 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvia, dicen las noticias meteorológicas de aquí de León, Guanajuato. Están soplando vientos del noreste, 2 kilómetros por hora. La humedad relativa 75%. La presión atmosférica está en 1018 milibares. Aquí en León, el sol salió a las 7 de la mañana con 26 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 28 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Ahora les informo sobre las condiciones climatológicas para Matamoros. En Matamoros el día de hoy la temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 22 grados centígrados, la sensación térmica en los 22 grados centígrados. En estos momentos aquí en León la temperatura, mejor dicho, aquí en Matamoros, la temperatura está en los 27 grados centígrados y hay pocas posibilidades de lluvia para Matamoros. Están soplando vientos del sureste 24 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros 82%. La presión atmosférica está en los 1017 milibares. El sol salió en Matamoros a las 7 de la mañana con 17 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 3 minutos. Condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora déjeme informarle que por allá en Cancún la temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 22 grados centígrados. La sensación térmica en los 24 grados centígrados. En Cancún será un día parcialmente nublado. La temperatura en Cancún en estos momentos 28 grados. En Cancún soplan vientos del este 21 kilómetros por hora. La humedad relativa 77%. La presión atmosférica está en los 1021 milibares.
En Cancún el sol salió a las 7 de la mañana con 26 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 29 minutos. Condiciones del tiempo para algunos municipios de nuestra República Mexicana. Vamos a las noticias que publican hoy en sus páginas los principales diarios que circulan a nivel nacional. En El Economista, usted podrá leer: ¿cuándo me toca vacunarme contra el COVID en México? Es una pregunta. La vacuna contra COVID-19. Vacuna Sputnik 5, AstraZeneca, iniciará ensayos en humanos en el mes de febrero. ¿Quiénes son los servidores de la nación? Esto lo hacen y explican algunos economistas. Reclamo de Estados Unidos a la 4T en energía podría escalar a panel bajo el TECMEC. Y tasa de fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Dicen las noticias, llega a 168.21. Recaudación en aduanas tuvo caída histórica de 13.7% en el 2020. Crece la desigualdad, primero los pobres. Además, Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas y la Organización Mundial de la Salud pide acceso equitativo a vacuna. La falta de programas económicos orientados a atenuar los estragos de la pandemia por COVID-19 favoreció el crecimiento de la desigualdad social, indica un análisis de la agrupación Sí por México, con datos del INEGI, el cual destaca el diario Reforma en uno de los temas de portada. Un estudio elaborado por el área de investigación de la agrupación Sí por México revela que en los últimos 6 meses la desigualdad afloró notariamente y que México se desatendió de apoyar con programas económicos a los que perdieron sus empleos, indica Reforma. Entre marzo y septiembre del 2020, los ingresos de los trabajadores en el 2020 fue del 20% más pobre del país, cayeron 44% en comparación con una caída del 8% entre los trabajadores de mayores salarios. ¿Qué más publica Reforma en sus páginas? Va de ayudante al SAT y ahora a candidata. ¡Órale! Brota desorden en vacunación. Perfila Estados Unidos a Jackson para frontera. Hallan 150 kilos de cocaína en una camioneta tras volcadura, dice y publica Reforma en sus páginas. En el Universal usted podrá leer: Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas. Ante un compromiso internacional establecido por Pfizer con la Organización de las Naciones Unidas a fin de elevar su producción a 2,000 millones de vacunas contra COVID-19 al año y beneficiar a países pobres, México dejará de recibir dosis de esta farmacéutica hasta el 15 de febrero. Esto lo publica el Universal. Ahora México acelera con el gobierno ruso la compra de 12 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 para inmunizar a 6 millones de personas, detalló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Se trabaja con la vacuna china de CanSino y, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, espera la producción de AstraZeneca en territorio nacional del biológico con la llegada desde Argentina de la sustancia activa para su envasado.
También usted podrá leer en las páginas del Universal: migrantes con esperanza de que Biden los deje entrar a Estados Unidos. Producción de petróleo tiene década negra. Europa reclama farmacéutica por incumplir. Desde lo laboral se lucha contra violencia. La lengua, historia de la humanidad, también publica el Universal en sus páginas. En Excelsior usted podrá leer: Organización Mundial de la Salud pide acceso equitativo a vacuna. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el acaparamiento de vacunas contra COVID-19 por parte de países ricos puede prolongar la pandemia y provocar un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una disrupción social y económica continua, señala Excelsior. Tedros Adhanom, director del organismo, alertó que el mundo está al borde de un fracaso moral respecto a la distribución de las inmunizaciones, ya que los fabricantes han priorizado los acuerdos con países más ricos, evitando el mecanismo COVAX, iniciativa puesta en marcha para garantizar un acceso equitativo a la inoculación. Esto siempre sucede. También en Excelsior podrá leer: Gala al ritmo de cumbia, licencia para imaginar. Los jefes en vilo por Mahomes. También publica Excelsior. Pfizer repondrá dosis de vacuna hasta el mes de febrero. Mediación por línea 12 del metro. También publica Excelsior. COVID-19 abate a el azulito. Afores alcanzaron ganancias históricas en plena pandemia. Ricardo Anaya se apunta para la presidencia y va de nuevo. Esto publica el día de hoy Excelsior. Mientras tanto, usted podrá leer en las páginas de Milenio: se ensaña con la tercera edad la segunda ola de contagios. Pese a que serán los próximos en recibir la vacuna en esta segunda ola de coronavirus que recorre México, la población de la tercera edad, que lleva varios meses encerrada, ha comenzado a llevarse la peor parte. Un análisis realizado por Milenio a las bases de datos de la Dirección General de Epidemiología indica que este sector poblacional ha resultado ser el más afectado en esta etapa de la pandemia. Y también publica Milenio en sus páginas: la DEA me decepcionó a mí, responde AMLO a los Estados Unidos. Una ex escolta y una priista por la candidatura en San Luis Potosí. La producción de Mazda creció a doble dígito en medio de la crisis de esta pandemia. Costo en vidas de vacunar Morelitos. También publica Milenio en sus páginas. En las páginas del Financiero, en su edición de este martes, usted podrá leer: temporal, retraso en vacunas, dice Salud. Con solo 6.546 personas que ya recibieron la segunda dosis contra COVID-19 en todo el país, 485.983 solo tienen la primera. La estrategia de vacunación del gobierno mexicano se verá frenada, indica el Financiero, al menos hasta el 15 de febrero, una vez que Pfizer y BioNTech reanuden las entregas, o que haya sido autorizada la aplicación y arribe al país algún fármaco de otro laboratorio, dice el Financiero. Recuperación atada al acceso a vacunación. Se destapa Ricardo Anaya para el 2024,
rechaza ser diputado pluri. Vuelve apetito por bonos mexicanos. También publica El Financiero en sus páginas. Y en las páginas de La Jornada usted podrá leer Sin ética, AMLO. Sin ética, la pesquisa de la DEA. No callaremos. Ante las críticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el procedimiento en México en torno al general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró en contra de la actuación estadounidense, reseña La Jornada. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Acusó a quienes armaron esto de actuar sin profesionalismo y carentes de ética para redondear sus imputaciones. Es el parto de los montes, dice AMLO. Priva uso de banquetas en reapertura de restaurantes allá en la capital. Envían a México principio activo de la vacuna AstraZeneca. Habrá ajustes ante la baja en las entregas de Pfizer, dice la Secretaría de Salud. Tras fracaso moral catastrófico en distribución de vacunas, dice la Organización Mundial de la Salud, fracaso moral catastrófico en la distribución de las vacunas. Esto dice la Organización Mundial de la Salud. Estas son las principales notas que publican en su primera página los principales diarios que circulan a nivel nacional. Estas y otras noticias podrá usted leerlas más ampliamente en su periódico favorito. Búsquelo en el puesto de revistas y periódicos instalados a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchísimas gracias, porque nos acompaña en nuestra emisión de esta tarde de hoy martes 19 de enero del 2021. Esta es la información, los números sobre el coronavirus en nuestro país. Los casos acumulados, 1.649.502. Las defunciones, 141.248. Esto es números hasta el día de ayer lunes 18. 8.074 las defunciones el día de ayer. Y de acuerdo con los rangos obtenidos, va disminuyendo el número de personas. Ayer tan solo fueron 8.074, el domingo fueron 12.511. Bien, vamos a las noticias. Dicen las noticias, la relación bilateral con México, con Estados Unidos, la más difícil en décadas. Relación bilateral con Estados Unidos, la más difícil en décadas. El día de mañana se irá Donald Trump de la Casa Blanca. Joe Biden hereda heridas que han crecido en las últimas semanas. Duncan Wood y Eunice Rendón analizan algunas de ellas. En otras noticias, ni vamos bien ni vamos mal, tal vez en el primer trimestre del 2021. Desde marzo del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud reconoció la existencia de la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho quién sabe cuántas veces que vamos bien, sin que parezca importarle que cada día hay más enfermos y muertos por la terrible enfermedad. Lo mismo ha dicho una y otra vez al referirse a la vapuleada economía nacional, que antes de que llegara a México el nuevo coronavirus ya estaba en recesión.
La catastrófica caída del Producto Interno Bruto en el 2020 o el Producto Interno Bruto en el 2020 o las altas tasas de desempleo y desocupación que se registran actualmente no parecen restarle ánimo ni optimismo. Además, como todo buen político profesional, demuestra tener una buena memoria cuando le conviene y al mismo tiempo una capacidad de olvidar sus promesas y afirmaciones cuando también el tiempo se encarga de demostrar que las primeras no se cumplieron y las segundas fueron erróneas, exageradas o falsas. Esta es la opinión de Eduardo Ruiz Gili, que se publica en El Economista. México tendrá 12 millones de dosis de Sputnik 5. Esto dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México firmará un contrato para obtener 12 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 contra el COVID-19. Esto lo informó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva, el titular de Hacienda explicó que esta vacuna se dará en un solo contrato. La parte de Sputnik va muy acelerada. Estamos viendo los documentos contractuales, pero yo no quisiera irme adelantando hasta que tengamos los temas más claros. Vamos muy bien en eso. La vacuna Sputnik 5 de 2 dosis tiene una eficacia del 91.4% y, de acuerdo con su página, el costo de una dosis para los mercados internacionales será menor a los $10. El funcionario de Hacienda informó que hoy martes se recibirán alrededor de 200,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, las siguientes 2 semanas no habrá entrega de esta vacuna debido a que la farmacéutica deberá hacer adecuaciones en sus plantas para poder aumentar la producción del antiviral. Primero, lo que va a pasar es que van a parar la fábrica, o sea, vamos a recibir nosotros menos porque se para la producción para poder ampliar la capacidad y entonces, cuando vuelvan a echar a andar la fábrica, esta tendrá una capacidad de 50% superior y es ahí, con las vacunas adicionales que se van a producir, que nos van a compensar las que no nos van a enviar. Además de haber adicionales que enviarán a África y el sureste asiático, explicó el funcionario. Más tarde, en otra entrevista otorgada a Joaquín López Dóriga, Arturo Herrera precisó que por el momento no necesitan ayuda del sector privado para la aplicación de la vacuna, ya que el personal de salud es capaz de hacer la labor. Hoy el problema no es de que nos falten vacunadores. El sector salud tiene la capacidad de aplicar 10 millones de vacunas por mes. Esto fue lo que le dijo a Joaquín López Dóriga, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Ganancias de Bank of America caen en 4T por debilidad en su negocio de consumo. Bank of America informó una caída en las ganancias del cuarto trimestre debido a que las tasas de interés históricamente bajas perjudicaron su negocio de banca de consumo. La ganancia aplicable a los accionistas comunes cayó 5.210 millones de dólares o 50 centavos por acción en el trimestre terminado el 31 de diciembre pasado, desde los 6.750 millones o 74 centavos por acción un año antes. En promedio, los analistas esperaban una ganancia de 55 centavos por acción, según la estimación de IBEX
de Refinitiv. El segundo banco más grande de Estados Unidos por activos, considerado un referente económico, informó una caída del 13% en los ingresos de la banca de consumo a 8.200 millones de dólares, citando tasas más bajas y una caída en la actividad de las tarjetas de crédito. Los ingresos netos por intereses de los grandes bancos estadounidenses se han visto presionados por las menores tasas de interés de la Reserva Federal, casi cero, para contrarrestar cualquier signo de escasez de liquidez durante la pandemia. Bank of America o Banco de América depende de tasas de interés más altas para impulsar el crecimiento de sus ganancias, ya que tiene una gran cantidad de depósitos y valores históricos sensibles a las tasas. Por otra parte, el banco dijo que su directorio aprobó un programa de recompra de acciones por 3.200 millones de dólares en el primer trimestre después de obtener luz verde de los reguladores para reanudar las compras del mes pasado. Esto es lo que pasa en el Banco de América. 1 de cada 8 personas se contagió de COVID-19 en Inglaterra. Esto fue durante el pasado mes de diciembre. 1 de cada 8 personas. 1 de cada 8 personas en Inglaterra había contraído el coronavirus en diciembre, un fuerte aumento respecto al mes anterior. 1 de cada 11, según un estudio oficial publicado hoy martes. En el mismo periodo habían contraído el virus 1 de cada 10 personas en Gales, 1 de cada 13 en Irlanda del Norte, 1 de cada 11 en Escocia, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esta se basó para su estudio en pruebas de anticuerpos realizadas al azar entre la población, lo que también permite la identificación de personas asintomáticas, además de quienes dieron positivos a los tests del virus. El Reino Unido, país más golpeado de Europa por la pandemia, con casi 90.000 muertos o muertes confirmadas por COVID-19, se enfrenta actualmente a una tercera ola de contagios desde el descubrimiento en diciembre de una mutación del coronavirus entre 50 y 70% más contagiosa, según científicos británicos. En Inglaterra y Gales, la mortalidad general en la primera semana de enero fue de 45.8% superior al promedio de los últimos 5 años, según la Organización Nacional de Salud, quien advirtió, sin embargo, de que los datos podrían verse sesgados por los retrasos en el registro de las muertes durante el periodo de las fiestas navideñas. Londres, particularmente afectada por la última ola, registró un aumento de casi el 85% de las muertes en comparación con el promedio registrado en la misma semana durante los últimos 5 años. El ministro de Salud, Matt Hancock, que contrajo el virus el año pasado, anunció en Twitter hoy martes, que observaría un periodo de cuarentena hasta el domingo, después de un posible contacto con una persona que se encontraba infectada. Y siguiendo con el tema de las enfermedades y la crisis que se padece en estos momentos, en un horizonte más amplio se prevén enfermedades infecciosas, en primer lugar seguido por el fracaso de la acción climática. Las enfermedades infecciosas globales, así como las crisis por sobrevivencia, son los dos principales riesgos que enfrentará el mundo en un lapso de 2 años, proyectan expertos consultados por el Foro Económico Global. El pronóstico no es casual.
ni obedece a una lógica sobre el desarrollo de los eventos sanitarios actuales. Desde hace 5 años, el mismo panel de expertos del más alto nivel en los sectores mundiales de salud, ciencias y microbiología fueron consultados por WEF para identificar los mayores riesgos globales. Desde el año 2015, alertaron que existía una alta probabilidad de que se presentara una pandemia en un lapso de 5 a 10 años. Una gripe letal cuya propagación será resultado de los patrones mundiales de viajes y turismo. Los impactos incluirían un deterioro severo en el flujo del turismo, otras industrias de servicios, así como las cadenas de suministro de fabricación y minoristas, advirtieron en el Global Risks Report del año 2016. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchas gracias, porque está con nosotros en nuestra emisión de hoy, martes 19 de enero. El gobierno de Biden debe actuar a lo grande, esto dice Janet Yellen. En su audiencia de confirmación en el Senado, la candidata a secretaria del Tesoro impulsará el paquete de ayuda económica y sanitaria del futuro presidente demócrata. Durante su discurso ante el Comité de Finanzas del Senado para ser ratificada como secretaria del Tesoro, Janet Yellen dirá que el gobierno debe actuar a lo grande, refiriéndose al proyecto de ley de estímulos por 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente electo Joe Biden la semana pasada. Ni el presidente electo ni yo proponemos este paquete de ayuda sin tomar en consideración la carga de deuda al país. Pero ahora mismo, con las tasas de interés en mínimos históricos, lo más inteligente que podemos hacer es actuar a lo grande. Se lee en el discurso que hoy dirá Yellen ante el Senado. En una copia del borrador del discurso que fue difundida por Reuters en la víspera, se lee: creo que los beneficios superarán con creces los costos, especialmente si nos preocupamos por ayudar a las personas que han estado con problemas durante mucho tiempo. El paquete de ayuda propuesto incluye 415,000 millones de dólares para reforzar la respuesta de Estados Unidos al virus y el despliegue de las vacunas para el COVID-19, alrededor de $1 billón en ayuda directa a los hogares y unos 440,000 millones de dólares para las pequeñas empresas y comunidades especialmente afectadas por la pandemia. A pesar del optimismo de Yellen, el Congreso estadounidense tiene que aprobar el proyecto de ley, cuestión que puede ser difícil, ya que los demócratas apenas superan la mayoría en ambas cámaras. Además, los senadores republicanos se tornaron preocupados por la larga al déficit presupuestario que el plan de Biden puede generar. En el 2020, el déficit superó los $3 billones. Está usted en Noticias desde el Centro. México endureció las medidas migratorias en la era Trump. En el primer año de AMLO, el gobierno federal promovió el regreso de 145,508 centroamericanos, a la par de firmar acuerdos con Estados Unidos y mandar elementos de seguridad a las fronteras. La política migratoria entre México y Estados Unidos ha sido inestable desde hace varias décadas, pero en los últimos años ha registrado un endurecimiento por parte del gobierno federal para frenar el flujo de personas. En el 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registró la tercera cifra más alta de devoluciones de México a Centroamérica en 10 años.
un total de 145.508 personas extranjeras de El Salvador, Guatemala y Honduras. Principalmente, además, y de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, más de 68.000 personas permanecen en el país en espera de la resolución de asilo sin garantía a sus derechos humanos. Desde el gobierno de Vicente Fox y George Bush hasta el de López Obrador y Donald Trump, ha habido acuerdos migratorios entre ambos países, casi siempre impuestos desde Estados Unidos y en detrimento de la autonomía de México y de la integridad de los migrantes, señalaron las organizaciones de la sociedad civil. El 20 de diciembre del 2018, días después de que AMLO tomó posesión, el gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de una medida migratoria diseñada por la administración Trump, denominada Protocolos de Protección a Migrantes, también conocida como el programa Quédate en México, con la que las personas no mexicanas que ingresaron al territorio estadounidense desde aquí con la intención de solicitar asilo podrían ser devueltas a la nación mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de hoy martes. Pfizer retrasa la entrega de vacunas COVID-19 a México 3 semanas. Los embarques programados para las siguientes semanas no llegarán y se reanudarán hasta el 15 de febrero. Mañana llegará solo 50% de las vacunas previstas. La Secretaría de Salud confirmó ayer lunes que el cierre temporal de la principal planta de Pfizer retrasará y reducirá la dosis de la vacuna contra el COVID-19 destinada a nuestro país. En la conferencia de prensa vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que los embarques con las dosis de Pfizer se retrasarán por 3 semanas. Tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero, es decir, los embarques que estaban programados para el 25 de enero, el 2 de febrero y el 9 no llegarán, pero entrarán en un abastecimiento mayor el 15 de febrero. No perderemos vacunas, simplemente se retrasa, explicó. El funcionario agregó que hoy martes sí llegarán dosis de la vacuna, pero 50% menos de las que se tenían contempladas. El embarque que estaba programado para hoy, que era de 430.725 dosis, ha sido adaptado a 50% menos y vamos a tener la mitad, 219.350 dosis, detalló López-Gatell. Estas dosis serán para cubrir las segundas aplicaciones de la vacuna contra COVID-19. Llegarán a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey, Nuevo León, y serán distribuidas de la siguiente manera. 1.950 dosis permanecerán en Monterrey, 3.900 serán enviadas a Saltillo, en Coahuila. 19.125 dosis se quedarán en la Ciudad de México y 23.400 serán enviadas al Estado de México para ser distribuidas en la región. López-Gatell mencionó que desde que se firmaron los convenios ya se habían contemplado retrasos o diferimientos de las entregas de las vacunas por estos 28 días, por lo que descartó que esto vaya a afectar el esquema de vacunación o que tenga una consecuencia epidemiológica. Agregó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, buscará que el reinicio de entrega de vacunas debe ser antes del 15 de febrero y que en próximos días se sabrá si se logró o no. Pues serios problemas, en la entrega de las vacunas Pfizer. En otras noticias de esta tarde, expediente
Cienfuegos, El Padrino, que retrataron dos narcos mexicanos. Ya lo informé el día de ayer. Este documento está compuesto por miles de mensajes interceptados, fotografías y capturas de pantalla con las que el gobierno de Estados Unidos trató de llevar a juicio al general Salvador Cienfuegos. Estas son noticias desde el centro. La reforma migratoria radical de Biden planea dar ciudadanía a quienes tengan 8 años viviendo en los Estados Unidos. La propuesta legislativa de Biden también incluye un fuerte enfoque en abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, según The Washington Post. Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, implementará una reforma radical de las leyes de inmigración de la nación el día de su investidura, o sea, el día de mañana, el próximo 20 de enero, o sea, mañana. Incluida una vía de 8 años hacia la ciudadanía para inmigrantes sin estatus legal y una expansión de las admisiones de refugiados, de acuerdo al Washington Post. Según dicho medio, la propuesta legislativa de Biden, que se enviará al Congreso mañana miércoles, también incluye un fuerte enfoque en abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, una parte clave de la cartera de política exterior de Biden cuando se desempeñó como vicepresidente. La pieza central del plan de Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris es la vía de 8 años que podría a millones de inmigrantes calificados en un estado temporal durante 5 años y luego les otorgaría una tarjeta verde una vez que cumplan con ciertos requisitos como verificación de antecedentes y pago de impuestos. Podrían solicitar la ciudadanía 3 años después. Para calificar, los inmigrantes deben haber estado en los Estados Unidos el 1 de enero, una medida destinada a frenar cualquier apuro hacia la frontera. Los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, que otorgó protecciones claves para los soñadores, y el programa de estatus de protección temporal para migrantes de naciones devastadas por desastres, podrían solicitar una tarjeta verde de inmediato. Los detalles fueron descritos por funcionarios de transición que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público. Esto es lo que publica el Washington Post en su edición de este martes. Bancoppel compra la cartera empresarial del Banco FAMSA. Tras una licitación a cargo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Bancoppel informó ayer lunes que adquirió la cartera empresarial del extinto Banco Ahorro FAMSA. Bancoppel resultó ganador en el proceso, con lo que compró la cartera de 206 nuevos clientes por un monto de 2.700 millones de pesos. Con esta operación, el banco tuvo una cartera total de 10.800 millones de pesos hasta el cierre del año 2020. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Ya extraña a Donald Trump. New York Times reveló detalles de la primera llamada entre AMLO y Biden. El medio estadounidense recalcó que AMLO muestra una preocupación a que Biden se inmiscuya en los asuntos de México. El cambio de gobierno en los Estados Unidos ha puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador en una posición complicada. Tan es así que, de acuerdo con The New York Times, durante la primera llamada telefónica que tuvo Joe Biden,
el mexicano no perdió la oportunidad de elogiar a Donald Trump. Debe mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump. Son las palabras que había usado el ejecutivo mexicano durante la llamada. Él respeta nuestra soberanía, agregó, según fuentes anónimas. La periodista Natalie Kitroev recalcó en el editorial que México fue uno de los últimos países en reconocer a Biden como presidente electo de los Estados Unidos, haciendo hincapié en que esperaría a que se resolvieran los asuntos legales de la elección para felicitarlo. La elección del pasado 3 de noviembre. México insiste en que se fabricó caso de Cienfuegos, pero acepta que Estados Unidos lo indague. El presidente López Obrador aseguró que se hizo lo correcto al exonerar a Cienfuegos porque los señalamientos en su contra se sustentaron en una investigación sin sustento. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la Administración de Control de Drogas fabricó los delitos de lavado de dinero y narcotráfico al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Sin embargo, aceptó que se reabra el expediente contra el exsecretario de la Defensa Nacional si se cuentan con otras pruebas. Si hay otras pruebas y hablan de reabrir el expediente, adelante. Tienen que empezar de nuevo porque una de las cosas que solicitamos antes de que se tomara la decisión o de que enviáramos el expediente a la Fiscalía fue constatar que habían mandado todo y tenemos constancia de que enviaron todo. Pero si se apreciaran nuevas cosas, adelante, dijo ayer lunes. López Obrador aseguró que el gobierno de México hizo lo correcto al exonerar a Cienfuegos porque los señalamientos contra el exsecretario se sustentaron en una investigación con irresponsabilidad y sin sustento. Esto fue lo que dijo el presidente de México el día de ayer. El gobierno federal desaparecerá primeros autónomos que no requieren reforma legal. También esto fue lo que dijo el presidente el día de ayer. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Caen 2 sujetos con 1,700 cartuchos. Iban o venían para Guanajuato. Agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, detuvieron en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, a un par de individuos que a bordo de un coche llevaban 1,700 cartuchos de diferentes calibres y su destino era León, Guanajuato. La detención sucedió en la carretera federal Ciudad Victoria Matamoros, en un retén de revisión que los oficiales tenían. El coche que detuvieron es un Chevrolet Cavalier y debido a que los tripulantes infligieron una ley de tránsito, les marcaron el alto. Al notar nerviosismo en los tripulantes, procedieron a revisarlo, descubriendo que en una parte oculta de la cajuela se hallaban las cajas con cartuchos de diferentes calibres y que dieron un total de 1,700 municiones. En las respuestas al interrogatorio a que fueron sometidos, aseguraron que habían salido del municipio de Matamoros e iban con destino a León, Guanajuato. Sospechosos, vehículo y cartuchos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público Investigador de la delegación en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues buena acción de parte del retén. No caben pacientes graves de COVID en 4 hospitales allá en Tamaulipas. 4 hospitales de Tamaulipas se encuentran al tope en ocupación de pacientes graves de coronavirus, quienes necesitan un ventilador tipo UCI. 2 nosocomios más están cerca de saturarse
y 2 más en alerta amarilla de saturación. Según el reporte del Sistema de Información de la Red, al corte del pasado sábado, el Hospital General 1 del Seguro Social en Victoria encabeza el 100% de ocupación, seguido del Hospital Naval de Tampico, el HGZ 11 del Seguro en Nuevo Laredo y el HGZ 13 del Seguro Social en Matamoros también están al 100% de su capacidad. La información sobre el avance del virus. 1.649.502 casos confirmados. 141.248 las defunciones. 85.249 activos estimados. 1.237.321 casos recuperados. 4.139.021 notificados. 2.075.248 casos negativos. Camas generales, nacional 60%. Con ventilador, nacional 52%. Vacunación, 18.000 de enero. Vacunación, 18 de enero, 3.781 dosis. Un acumulado de 492.529 dosis. Estos son los números sobre el avance del virus del COVID-19, información que fue proporcionada por la Secretaría de Salud. Te invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y estas son las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. De Altamira, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró el tercer complejo regional de seguridad pública estatal en el municipio de Altamira, donde se comprometió a continuar actuando con firmeza, determinación y voluntad política para hacer frente a la criminalidad en Tamaulipas. Gracias al trabajo conjunto con las mesas de seguridad y los sectores productivos que han confiado en su gobierno, el trabajo y la coordinación con el Ejército Mexicano, Marina, Armada de México y Guardia Nacional, hoy un día ocupamos el lugar número 26 en incidencia delictiva, producto del esfuerzo y compromiso de dar resultados que exigen y demandan los tamaulipecos. Y mientras tanto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hablando del señor rector, dio la bienvenida al inicio de ciclo escolar. La Universidad Autónoma de Tamaulipas reanudó ayer lunes sus actividades académicas y con ese motivo, el rector ingeniero José Andrés Suárez Fernández dio un mensaje de bienvenida a estudiantes y docentes en la apertura del ciclo escolar 2021, que se inicia en la modalidad mixta, opción virtual. Es muy grato darles la bienvenida a este periodo escolar 2021-1, con el inicio también de un año nuevo, en el que les ofrezco mis mejores deseos de que cumplan sus metas y proyectos, que gocen de buena salud y cuenten con la bendición de vivir en plenitud con sus seres queridos, sus familiares y amistades, expresó el señor rector. Destacó que se inicia un nuevo periodo con el reto también de superar los logros alcanzados y con la firme convicción de estar más fortalecidos para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19 que prevalece a nivel mundial. En este sentido,
También exhorto a todos los universitarios a no bajar la guardia en las medidas sanitarias que se han adoptado para seguir salvaguardando la salud y la vida. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos nosotros todos, agregó el rector al enfatizar su mensaje a los estudiantes al inicio de este ciclo escolar 2021-1. Las noticias que nos llegan de Matamoros. La diputada local Ivette Bermea Vázquez estará solicitando su registro y entregando su documentación en Ciudad Victoria, en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en busca de ser la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Matamoros. Lo anterior se informó extraoficialmente ayer lunes, día que por cierto quedó abierto el periodo para que los interesados puedan presentar su solicitud de registro y ser los abanderados de Acción Nacional a la elección constitucional del próximo 6 de junio. El arribo de los aspirantes, de acuerdo a las indicaciones del Comité Directivo Estatal, iniciará a las 5 de la tarde, por lo que el desahogo de los registros se dará a partir de esa hora. Los aspirantes tienen hasta el 31 de enero para solicitar su registro a ser candidatos a alcaldes de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas y a las 22 diputaciones locales. De acuerdo a la convocatoria azul, los interesados deben notificar al Comité Directivo Estatal el propósito de solicitud de registro con 24 horas de anticipación, con la finalidad de agendar en tiempo y forma la recepción de dicha solicitud. La comisión organizadora del Comité Directivo Estatal tendrá del 10 al 24 de febrero para establecer a los aspirantes que reúnan los requisitos necesarios para ser tomados en cuenta como candidatos o candidatas de Acción Nacional en la entidad, en lo que respecta a diputaciones locales y alcaldías. Por lo pronto, la diputada local Ivette Bermea ya acudió al Comité Estatal del PAN a su registro como candidata a la presidencia municipal de Matamoros. Continúa el municipio pavimentando más accesos. Ayer lunes por la mañana, el gobierno municipal de Matamoros, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, inició los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle Fidencio Trejo, en el tramo que comprende de Avenida Roberto Guerra a Lázaro Cárdenas, con una inversión que supera los 4.300.000 pesos. Qué bueno. Buenas noticias para mis amigos por allá en Matamoros. En peligro más de 200.000 hectáreas por falta de agua. La falta de agua para riego pone en peligro más de 200.000 hectáreas de producción sin el futuro de los agricultores y productores agrícolas y a toda la sociedad que podrían ver disminuido el uso doméstico e industrial del agua, según lo denuncian nuevas acusaciones civiles de los usuarios de riego del Distrito 025, y lo comenta Rogelio García Moreno, presidente de la Asociación Agrícola Local de Matamoros. La falta de agua para riego de los cultivos del Distrito 025 está violentando la ley y los derechos de los productores de Tamaulipas, y el panorama que se vislumbra es catastrófico, y se enfrentan los productores agrícolas en el corto y mediano plazo en el norte del estado tamaulipeco, en donde no debemos perder de vista que somos los principales productores de sorgo a nivel nacional
y en estos momentos no hay agua para iniciar la siembra. García Moreno se pregunta sobre qué va a pasar cuando no haya agua arriba en Chihuahua y no baje a Tamaulipas. Preocupante lo que pasa en Tamaulipas, en el distrito de riego 025. No hay agua y solo esperan que caigan lluvias de la temporada. Iglesias también operan con restricciones, se informa. Solo una misa a la semana y seguirán transmitiendo en plataformas digitales, dicen las noticias que nos llegan de Matamoros. Las iglesias también operan con restricciones. El decreto del gobierno del estado que entró en vigor este 16 de enero y que estará vigente hasta el 31 del mismo mes, regresa a las iglesias como cuando iniciara la pandemia, solo una misa a la semana y seguirán transmitiendo en plataformas digitales, informó el vocero de la diócesis de Matamoros, Alan Camargo Muñiz. Señaló que ya el obispo envió un mensaje a los feligreses para seguir fortaleciéndose en la oración y al mismo tiempo estar atentos de la salud pública, tanto en las comunidades como en las ciudades que conforman la diócesis de Matamoros. Dijo que esto impacta sin duda la vida de las parroquias en la cuestión de las celebraciones eucarísticas. En el comunicado emitido, invitó a sacerdotes a seleccionar solo una misa a realizarse el domingo 24 y 31 de enero. De tal manera que durante la semana seguirán transmitiendo misas por las plataformas digitales, informó. Personal del Seguro Social en protesta no atendió a sus derechohabientes. Pues mala noticia, muy mala noticia. Por lapso de algunas 4 horas se reportó que la unidad de medicina familiar número 36 del Seguro Social no se atendió a los derechohabientes que acudieron a consulta. Incluso cerraron la puerta principal para que nadie entrara. De acuerdo a información extraoficial, esto se debe a que el personal médico y de enfermería que laboran en esta unidad médica están en protesta porque no fueron tomados en cuenta para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, ya que hubo mucho personal administrativo que sí tuvo la ventaja de ser vacunado cuando ni siquiera están atendiendo pacientes y por esta razón están descontentos. Hasta el momento no se ha dado información oficial al respecto, solamente lo que los derechohabientes que acudieron por alguna cita no fueron atendidos. Estos fueron los que informaron. Ni siquiera los dejaron entrar y muchos que sí entraron horas después les dijeron que no serían atendidos y que debían de salir. Después de la 1 de la tarde, abrieron las puertas y empezaron a atender a la población derechohabiente sin dar explicación alguna. Una falla, un error, porque el compromiso que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es atender a sus derechohabientes. La cuestión de la inconformidad se maneja en forma muy distinta. No deben obstruir la atención a los derechohabientes. Es el principal objetivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ver qué dice Zoé Robledo ante esta situación. Y esta es la información que se genera aquí en el estado de Guanajuato. Y en el tema del COVID-19, en el estado de Guanajuato suman 96.660 casos confirmados del COVID-19. 2.348 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 101.489 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 96.504 los identificados, 81.263
los casos recuperados del padecimiento. Son 6.841 casos los decesos en la entidad guanajuatense. Mientras tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, reiteró su compromiso con los guanajuatenses. Dijo que el Estado seguirá generando oportunidades para sus habitantes a pesar de los recortes federales. Hoy cumplimos un compromiso más con León y con su gente. El puente vehicular Hilario Medina, que tendrá una inversión de 327.8 millones de pesos, y con ello seguiremos consolidando esta vía rápida bicentenario, beneficiando a más de 64,000 automovilistas que transitan por este bulevar. Esto dijo el gobernador del estado. A pesar de la pandemia, del cero apoyo federal en obras de infraestructura en el estado, Guanajuato no se detiene y no se detendrá. Guanajuato está preparado para reactivar su economía, como lo estamos haciendo, mucho más rápido que el resto de los estados. Guanajuato está de pie y esto es gracias a los guanajuatenses, enfatizó el señor gobernador. Diego Sinué Rodríguez mencionó que en el 2020, pese a los recortes federales y ser un año de pandemia y la crisis económica a nivel mundial, se contrató un 8% más de obras públicas que en el 2019. En el peor año de los últimos 100, tuvimos un 8% más y muchos pensarán que así fue en todo el país. A nivel nacional, México cayó un 24.6% en obra pública. Nada raro, teniendo la peor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años, externó el gobernador Diego Sinué. Lo anterior provocó que el empleo cayera en un 20% a nivel nacional, por lo que señaló que la obra pública es una de las industrias que más mueven la economía. En Guanajuato, la obra pública no cayó un 20%, tampoco un 24%, al contrario, creció la obra pública en 4.7%. Cabe mencionar que el gobernador dijo que no son más de 5 estados los que crecieron en un año complicado como lo fue el pasado 2020. Noticias que se generan en el estado de Guanajuato. En 13 municipios de Guanajuato se concentran 24 ataques contra políticos. La violencia en Guanajuato también se ha manifestado contra las altas esferas. Suman hasta el momento 24 ataques contra políticos y funcionarios públicos en la entidad, 22 homicidios y 2 personas del ayuntamiento de Apaseo el Alto en calidad de desaparecidas. Dichos ataques se concentran en 13 de los 46 municipios, principalmente en la denominada zona caliente de influencia de los grupos delictivos. Se trata de Apaseo el Alto con 5 ataques, Salvatierra 4, Villagrán 3, Moroleón 2, Abasolo 2, Ijerécuaro, Santiago Marabatío, León, Cortázar, Coroneo, Salamanca, Comonfort y Juventino Rosas con un ataque respectivamente. El partido político que acumula más bajas en sus filas es Morena, con 9, PRI, 5, PAN, 3, PRD, 1. Es en Apaseo el Alto, Acámbaro, Salvatierra, es de donde se ha registrado la mayor violencia en contra de funcionarios públicos. Se tiene que decir que es una organización criminal la que este tipo de ataques es el cártel de Santa Rosa de Lima, que es quien opera ahí, del lado que controla el cártel Jalisco Nueva Generación. La incidencia es menor, en parte porque saben que atentar contra funcionarios atrae reflectores y les trae una situación de confrontación directa con las autoridades municipales.
explica el analista político y experto en seguridad David Saucedo. Este ranking lo encabeza a Paseo el Alto, con 3 homicidios y 2 desapariciones. El primer precedente fue el asesinato de José Remedios Aguirre cuando era candidato a la alcaldía el pasado 2018. Se suman el regidor de Francisco García y el director de fiscalización Joaquín Guerrero. En semanas previas, tanto el director del DIF municipal como su ayudante fueron reportados como desaparecidos y no se tiene conocimiento de su paradero hasta esa fecha, dijo el experto en seguridad pública. Suman 600 atenciones en Hospital Móvil COVID-19 aquí en León, Guanajuato. En el Hospital Estatal Móvil COVID-19 del estado de Guanajuato se han atendido hasta 600 pacientes con el virus SARS-CoV-2. Esto desde su instalación, que fue en junio del 2020, a la fecha, y las muertes que se han dado en este nosocomio a causa de este padecimiento solo son 6 personas. Ahorita este hospital cuenta con 40 camas. Se han atendido más de 600 personas desde que comenzamos. Sin embargo, ya estamos saturados desde ayer y hoy estamos saturados, casi como fue en agosto del 2020, donde estábamos casi saturados. Esto lo dijo el director del Hospital Móvil, doctor Omar Rubio. El médico destacó que esta clínica es considerada como la clínica de la familia, puesto que el trato que se les da a los pacientes es excepcional, desde celebrar los cumpleaños de los pacientes hasta reunirlos mediante dispositivos móviles para que puedan comunicarse con sus amigos y con sus familiares. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Esto ha sido todo. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestra emisión de hoy martes 19 de enero del 2021. Muchísimas gracias. No nos retiramos sin antes las recomendaciones de todos los días. Si no tienen que salir de casa, no lo hagan. Quédense en casa. Si por algún motivo tienen que salir de casa, pues cumplan con los requisitos que nos dan la Secretaría de Salud, de usar el cubrebocas, respetar la sana distancia. La sana distancia es de 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. No acudir a lugares donde haya aglomeramiento de personas porque existe la posibilidad de contraer el COVID-19. Lavarse las manos muchas veces durante el día, utilizando agua y mucho jabón. Si tiene gel en su casa, utilícelo. También ayuda a combatir el coronavirus. Si sale usted de casa por algún motivo hacia el exterior, cuando regrese, yo le recomiendo antes de entrar salinizarse. Así, protege usted a su familia, protege a sus seres queridos. Hagamos caso a las indicaciones de las autoridades de salud en nuestro país. La situación del coronavirus es muy preocupante. Los números señalados todos los días nos deben de preocupar. Si nos protegemos, nosotros protegemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Vamos a protegernos. Hagámoslo por nosotros. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Yo los espero el día de mañana, miércoles 20, a partir de las 15 horas, 3 de la tarde, tiempo del centro, hora que transmitimos vía diferida este noticiero, Noticias desde el Centro, que se origina aquí en León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Les invito para que nos acompañen a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro.
Gracias, muchas gracias. Repito, los espero mañana a partir de las 15 horas 3 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana. Acompáñenme. No me dejen solo. Gracias.